Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, nuestra campaña en redes sociales de este año se va a centrar en la fase judicial, en esa fase que sigue a la denuncia cuando una mujer decide dar el paso de salir de esa situación de violencia. Para ello contamos con Juana María de la Rosa Calero. Ella es una letrada con más de 30 años de experiencia, con despacho profesional tanto en Montoro como en Córdoba. Ella también es la responsable del programa jurídico de la Unidad de Drogas y Adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social. Es también la responsable jurídica del programa provincial de Madinat. También es miembro de la Comisión Jurídica Andaluza de la Federación Enlace y preside una cooperativa andaluza, Alternativa Jurídica Sociedad Cooperativa Andaluza. Como digo, una letrada con una dilatada experiencia también en materia de violencia de género, pues forma también parte de ese turno de oficio de violencia de género que ha querido colaborar con el Ayuntamiento de Montoro para clarificar cuáles son las fases de ese procedimiento al que se va a enfrentar una mujer que decide denunciar y salir de esa situación de violencia y transmitir un mensaje de tranquilidad, pues las mujeres no están solas, pues en todo ese procedimiento van a contar con la asistencia especializada de un letrado o de una letrada que va a defender sus derechos y sus intereses. La violencia de género, a diferencia de otro tipo de violencia, como puede ser la violencia familiar, es aquella que se ejerce exclusivamente sobre la mujer y por el hecho precisamente de ser mujer, así como sobre los hijos de esta, precisamente para dañarla. Y se ejerce por quien es o ha sido su pareja en el momento de la comisión de los hechos. Existen diversos tipos o formas de ejercer la violencia y esas formas evidentemente se contemplan y se tipifican en nuestro actual Código Penal. Así nos encontramos, en primer lugar, y por supuesto no por título de importancia, todas las formas de violencia son importantes según cómo se ejerzan. Nos encontramos con la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia social, violencia patrimonial o económica y por último la violencia vicaria a la que hacía referencia anteriormente al definir la violencia, que es aquella que se ejerce sobre los hijos precisamente para dañar a la mujer. Cuando nos encontramos ante una situación, cualquiera de estas formas de violencia, es importante y fundamental el no callar. La violencia es una espiral que puede comenzar con una forma de estas a la que he hecho referencia, pero que por mi experiencia profesional he de decir que normalmente suele ir en aumento y suele generar muchos tipos de violencia, con lo cual la reacción a tiempo es fundamental desde mi punto de vista. Así, la forma más adecuada es buscar ayuda en las múltiples formas que existen y por supuesto denunciar. Ante el hecho de una denuncia, la denuncia la puede realizar tanto cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de una situación de violencia como la propia víctima. Cuando nos encontramos con la denuncia de la víctima, en el caso de Córdoba, capital, nos encontramos con un grupo especializado en materia de violencia de género. En los pueblos, y concretamente en Montoro, dicho grupo especializado no existe, lo cual no significa, ni muchísimo menos, que las personas que se encargan de tomar declaración a la víctima no tengan la formación adecuada para ayudar y para realizar toda su labor en la denuncia. Es importante desde mi punto de vista, aunque no es necesario, que cuando se va a formular una denuncia por la víctima, esté asesorado desde el primer momento por un abogado o abogada, que puede ser de su libre designación, porque así lo determine y tenga poder adquisitivo, o en el caso de que carezca de recursos económicos, pues nos encontraríamos con la posibilidad de poder obtener
un abogado del turno de oficio. El turno de oficio en materia de violencia de género es un turno específico y posteriormente haré algunas puntualizaciones sobre ello. Pero para no perder un poco el hilo de lo que es el procedimiento, nos encontramos en las dependencias de la policía local, en el caso de Montoro, o la Guardia Civil, que son las dos posibilidades que tiene la víctima de presentar la denuncia. Una vez allí, se avisará para que de forma inmediata comparezca, si así lo ha requerido la víctima, el letrado o letrada del turno de oficio que le corresponda. Ese letrado o letrada será el encargado de acompañar a la víctima en todo el proceso. Es fundamental su labor porque no solamente es el experto o la experta en la materia y le va a encaminar en todos los pasos que debe de seguir, sino que además va a servir de apoyo para que no se produzca una segunda victimización en el proceso. Cuando se produce la declaración de la víctima, se le informará que tiene derecho a una orden de protección. Es importante solicitar la orden de protección, evidentemente, si se da el caso y se dan las circunstancias y la persona considera que tiene que estar protegida porque tiene miedo de su presunto agresor. Es importante el que en las dependencias policiales ya se redacte esa orden de protección que será posteriormente aprobada en el juzgado que corresponda, como voy a decir posteriormente. Una vez que se redacta esa orden de protección y se toma declaración a la víctima, se procede, si viene al caso y si la denuncia lo requiere, a la detención del supuesto agresor. Y se trasladan todas las actuaciones con citación de la víctima y su letrado o letrada para el juzgado que corresponda. En el caso de Córdoba capital, el juzgado competente es un juzgado especializado en materia de violencia de género para la mujer. En los pueblos no existe ese juzgado específico en materia de violencia, sino que normalmente cada pueblo, si hay más de un juzgado, pues cuenta con un juzgado al cual se le atribuye las competencias en materia de violencia de género y que también cuenta con la formación idónea para poder tratar a la víctima con esa especial sensibilidad que se requiere, dada su situación y su estado en ese momento, que no podemos olvidar que suelen ser situaciones tremendas en las cuales la víctima necesita el apoyo de todo el mundo y la comprensión de todo el mundo al estar haciendo un acto de valentía, porque no puede ser de otra manera. Una vez que se produce ese traslado al juzgado correspondiente, en el caso de Montoro es el juzgado de primera instancia e instrucción número 2, el que se encarga de las funciones en materia de violencia de género. Una vez en esa dependencia, en el plazo de 72 horas se suele producir, nuevamente se le toma declaración a la víctima al objeto de ratificar la denuncia que ya ha prestado o ampliar esa denuncia si lo estima conveniente, y se le toma declaración al presunto agresor, y luego viene una parte fundamental para la víctima, para la protección de la víctima, que es el establecimiento de una audiencia en la cual se van a adoptar una serie de decisiones tanto de orden penal como de orden civil. En esa comparecencia, en la cual está lógicamente el letrado o letrada de la víctima, está el Ministerio Fiscal, está el abogado del presunto agresor. En esa comparecencia se determinará, como ya he dicho, por un lado, las medidas de tipo penal. Las medidas de tipo penal son fundamentales. Primero y fundamental se determinará si el presunto agresor, el imputado, se va a ingresar en prisión o, en su caso, se acordará la libertad provisional en función de la gravedad de los hechos, evidentemente. Posteriormente se determinará, si así se ha solicitado por la víctima previamente, se determinará si se acuerda o no se acuerda la orden de protección. La orden de protección es un mecanismo súper eficaz para, precisamente, como su palabra indica, la protección de la víctima. Se regula la imposibilidad de comunicar el presunto agresor, el imputado, con la víctima por cualquier medio, y se regula además la imposibilidad de acercarse a la víctima. Todas conocemos que existen casos en los que
salen en televisión, en los que se habla de que, bueno, se ha quebrantado la orden de protección y, bueno, y se ha agredido a la víctima, o incluso en algunas ocasiones se han causado, pues, hechos mucho más graves, incluso la muerte de muchas víctimas. Y es cierto, a veces eso falla, lógicamente, pero lo que sí está claro es que en la mayoría de los casos esa orden de protección es eficaz, porque el incumplimiento de esa orden de protección va a significar que la persona que la incumple, el imputado, el presunto agresor, va a cometer un segundo delito, que es un quebrantamiento de la orden de alejamiento, por el cual va a tener una pena añadida. Y la realidad práctica es que normalmente las órdenes de protección se cumplen, son eficaces y causan el efecto deseado y son una protección importante para la víctima. Pero es que además, como ya he dicho, no solamente se adopta unas medidas penales, que son las que ya he dicho, sino que también, si es necesario, se adopta un paquete de medidas civiles. Las medidas civiles consisten cuando existen hijos menores que conviven con la víctima, pues en primer lugar, la atribución del uso de la vivienda familiar. ¿A quién se le deja? Normalmente, salvo que la víctima manifieste lo contrario, el uso de la vivienda familiar se le va a atribuir a la víctima y el agresor, el imputado, va a tener que salir del domicilio. Si existen hijos, se va a establecer también una serie de medidas, como es la guardia y custodia de los hijos, que se atribuirá lógicamente también a la madre, el establecimiento de un régimen de visita, en el caso de que proceda ese establecimiento, porque hay ocasiones en que las visitas se cortan en función de la gravedad de los hechos, y también la existencia de una pensión alimenticia para esos hijos. Esas medidas van a tener una vigencia limitada, es decir, van a perdurar durante un periodo de 30 días. Durante ese plazo de 30 días estarán vigentes y pasados ellos desaparecerán, con lo cual hay que proceder en ese periodo a solicitar la ratificación mediante un procedimiento o bien de divorcio o un procedimiento de establecimiento de medidas. Hay que solicitar la ratificación de esas medidas en un procedimiento, pero durante el tiempo que dura todo lo que es el proceso judicial, la víctima sale reforzada y sale con todo el ámbito de sus necesidades cubiertas. Eso es fundamental. Con posterioridad a esta comparecencia pueden suceder dos cosas: que una vez que se realiza el escrito de acusación por parte del fiscal y el abogado o abogada de la víctima realiza el escrito de acusación particular, que se llama, el imputado, el presunto agresor, se conforme con la pena que se le impone. Si eso se produce, estamos hablando de que estamos en sede del juzgado de instrucción, si eso se produce, en ese momento, en unidad de acto, se dicta sentencia. En esa sentencia se va a imponer una pena al imputado, que ya será condenado, y se va a ratificar la orden de protección. Y cuando la persona sale de las dependencias del juzgado, se encuentra ya con una sentencia ejecutable, firme y con unas garantías para ella importantes. Pero he dicho que hay un segundo supuesto. El segundo supuesto es que el imputado no se conforme con la pena que se le está pidiendo por el fiscal y acusación particular, mejor dicho, y entonces se derive a un juicio. Ese juicio dice la ley, que se tiene que celebrar en un plazo de 15 días, a veces no son 15 días, es un poco de tiempo más, pero normalmente es en un tiempo bastante corto. Ese juicio ya se va a celebrar en un juzgado distinto. Ya no va a ser el juzgado de violencia sobre la mujer, aquí en Córdoba, o el juzgado de instrucción, si se trata de un pueblo, o el juzgado de instrucción número 2, si estamos hablando de Montoro concretamente. Será el juzgado de lo penal que corresponda en Córdoba. En Córdoba está asignado el juzgado de lo penal número 6 de Córdoba. En ese proceso, en ese juicio, evidentemente, la víctima estará en todo momento acompañado de su letrado o de su letrada, que no solamente lo defenderá, sino, como ya he dicho antes, pues le apoyará en todas y cada una de las decisiones y, sobre todo y fundamentalmente, le explicará todo el proceso para que no se sienta huérfana, por decirlo de alguna manera.
Se celebrará el juicio con todas las pruebas pertinentes. En cada caso, pues las pruebas que se tendrán que proponer serán diferentes en función del tipo de violencia o del tipo de acto y figura penal que se esté enjuiciando, y se dictará sentencia. Y una vez que esa sentencia es firme, pues evidentemente, igual que he dicho antes, nos encontramos con que existirá una condena para el agresor, ahora ya sí, condenado ya podemos hablar de agresor, y existirán unas medidas para la persona, unas medidas para la víctima. Una vez realizado todo este proceso, que evidentemente es traumático para la persona, pero la víctima sale, como ya he dicho, reforzada con todo este paquete de medidas que se han impuesto. La figura del abogado o abogada, sin ser imprescindible ni necesaria, tengo que decir que es fundamental. Y no por el hecho de que yo sea abogada, ni tampoco por el hecho de que me dedique a esto, sino realmente porque considero que es muy importante. Mirad, el turno de oficio en materia de violencia de género, digo esto porque es lo que más recurren las víctimas al turno de oficio, más que abogados de su libre designación. Pues bien, el turno de oficio en materia de violencia de género está formado por personas, por abogados y abogadas, especialistas en la materia, que se forman constantemente y que conocen todas las novedades y todo lo que hay que conocer para defender de forma eficaz a la víctima. La peculiaridad que tiene el turno de oficio en materia de violencia de género, precisamente por el hecho de las especiales características de la víctima, por el hecho de la especial vulnerabilidad de la mujer, es que la persona, el abogado o abogada que interviene en ese primer procedimiento en materia de violencia de género, va a ser el que le acompañe en todos y cada uno de los procedimientos que deriven a resultas de esto. Eso es un paso importante, porque en el resto de procedimientos no ocurre así. Por cada asunto hay un abogado diferente, pero para la víctima no. Para la víctima es la misma persona. Pero es que es más, si por las circunstancias que sea la víctima pues no conecta o le parece que la intervención que realiza el letrado o letrada del turno de oficio no se adecúa a sus necesidades, tiene derecho al nombramiento de un segundo abogado o abogada, que puede incluso elegir ella dentro de la lista de inscritos en el turno de oficio correspondiente. La labor del abogado tiene que ser eficaz e inmediata y, por supuesto, siempre ayudando a la víctima. Por eso siempre recomiendo que la intervención de los letrados, a pesar de no ser preceptiva, a pesar de no ser imprescindible, porque está el Ministerio Fiscal, que que de hecho defiende la posición de la víctima, pero siempre es recomendable el apoyo de la persona que se encuentra en ese trance. Por último, me gustaría indicar, ya lo he dicho, llevo muchos años ejerciendo y dedicándome a defender a personas víctimas de violencia de género, y por eso precisamente tengo que decir que a pesar de que las situaciones son muy complicadas, a pesar de que hay momentos dramáticos, en los que hay momentos en que se piensa que no se va a salir de esto, la realidad es que sí se sale. La realidad es que la única forma de salir no es cerrando los ojos. La forma de salir de todo esto es enfrentándose a eso, alejándose, tomando conciencia, pidiendo ayuda y denunciando. La denuncia es fundamental. La ley integral en materia de violencia de género no solamente incluye todas estas medidas que yo anteriormente he mencionado, sino que hay muchas otras medidas importantes para la mujer, para ayuda a la mujer. Hay medidas sociales, ayudas económicas, hay medidas de índole psicológico, como por ejemplo la prestación de ayuda que se realizan desde el Instituto de la Mujer. Hay un paquete de medidas que pueden resultar de especial importancia en momentos tan importantes. Por eso yo solo me queda decir que es fundamental que se denuncie, es fundamental que no se calle, porque, como he dicho antes, cerrando los ojos no se evita el problema. El problema va en aumento y la única manera de cortarlo es cortarlo mediante los procedimientos legales que existen, con las ayudas necesarias
y seguir para adelante. El mes de noviembre es el mes que tiñe de morado las actividades que por parte del Ayuntamiento de Montoro se desarrollan. Lo hacemos para conmemorar la celebración del Día Internacional de la Violencia de Género, el 25 de noviembre, ese día que nos sirve para recordarnos a nosotros mismos y recordar a todos los montoreños y montoreñas que hay que acabar con esta lacra que atenta contra la sociedad. El 25 de noviembre tiene que ser ese día de reflexión, el que nos ayude a encontrar el camino para erradicar la violencia machista. Desde el año 2003, con el que contamos con datos registrados del número de mujeres que han fallecido, tenemos un registro de 1.165 mujeres y 47 menores. En lo que va de año son 38 mujeres las que han fallecido y dos menores en nuestro país. Desde el Ayuntamiento de Montoro trabajamos por la igualdad de género los 365 días del año. Trabajamos en contra de la violencia de género los 365 días del año. Lo hacemos desde la Delegación de Igualdad, pero lo hacemos también transversalmente desde cada una de las delegaciones con las que cuenta este ayuntamiento. En cada uno de los proyectos, en cada uno de los programas, en cada una de las actividades llevan el sello de esa igualdad y de esa lucha contra la violencia de género. Es tan importante que reconozcamos que existe un problema y que además intentemos buscar todas esas soluciones. Trabajamos desde el desarrollo de actividades que van dirigidas a nuestros jóvenes, a los más pequeños, también van dirigidas a nuestros mayores y trabajamos diariamente codo con la Asociación de Mujeres Concesión Arenal y con la Asociación Feminista La Segaora. Es tan importante que el 25 de noviembre sea un día de reivindicación, sea ese día en el que leamos ese manifiesto y que hacemos la voz en defensa de la igualdad de todos y en contra de la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre tenéis una cita en Montoro, pero recordad que esas citas son los 365 días del año y dejadme que os transmita un mensaje. No permitáis esos silencios. Detrás de esos silencios que en muchas ocasiones se producen, existen verdaderos dramas humanos. Por favor, hagámoslo entre todos. Luchemos en contra de que eso ocurra.